El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos a esta hora a nuestro invitado, el diputado Omar González, es diputado a la Asamblea Nacional de 2015, miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer como siempre estar en tu prestigioso programa. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de varios temas la tarde de hoy. Yo iniciaría con este comunicado que han publicado ustedes, advirtiendo que están dispuestos a medirse. No sé, diputado, si se trata de una declaración de intenciones y la disposición de participar en las primarias de la Alternativa Democrática. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, desde el mes de noviembre del año 2021, nuestra máxima líder, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, anunció al país la decisión de nuestra organización y de ella en particular de medirse con las demás fuerzas que se dicen de oposición para escoger una nueva dirección política dentro de la oposición que conduzca realmente a la liberación de Venezuela. Esto ha sido planteado en el medio de una serie de señalamientos imprescindibles para que el ciudadano escoja precisamente la nueva conducción política que necesita Venezuela. Condiciones que pasan, por ejemplo, por la necesidad de prescindir de ese espurio Consejo Nacional Electoral, que no es más que la oficina electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y del régimen de Nicolás Maduro, que no participe la Fuerza Armada Nacional y su Plan República, porque se ha convertido en el brazo armado del PSUV y del régimen de Maduro, que no participe las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia inhabilitando candidatos y cosas por el estilo, y que sean unas elecciones manuales, y sobre todo que se le permita a los venezolanos que están regados por el mundo entero participar, como es su derecho, en esta consulta, en esta elección planteada para este año, no para el año 2023 ni el 2024, para este año. Ahora, ¿qué tipo de comunicación o coordinación existe entre su organización y el resto de partidos políticos de la plataforma unitaria, diputado? Bueno, la propia Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, ha sostenido encuentros y conversaciones con dirigentes de otras organizaciones, y la Dirección Nacional del Partido designó una comisión política que la integran 4 de sus miembros, donde está la diputada Ignora Hernández, está el coordinador nacional de organización, Henry Alviares, está el Melquiades Pulido, y estoy yo para llevar a cabo esos contactos. Y efectivamente he sostenido, por ejemplo, en lo particular, reuniones con diferentes representantes de distintas organizaciones políticas, y estos contactos permanecen, haciéndoles saber cuáles son las condiciones que 20 Venezuela, y yo diría que el resto de la ciudadanía, o buena parte de la ciudadanía venezolana, están exigiendo para que esto no sea una decisión de cúpulas, de lo que antes se llamaban cogollos, es decir, un grupito que se reúne en cualquier sitio y dice, no, mira, el candidato es este, y la dirección política es esta, y el secretario ejecutivo es este, y etcétera, etcétera. 4 o 5 personas reunidas en un cuarto y deciden por los 20 millones de electores que tiene Venezuela. Ahora, el acuerdo que fue comunicado al país de la plataforma unitaria luego de las reuniones en Panamá habla de la elección de un candidato presidencial de las fuerzas democráticas
en el año 2023. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, diputado, lo escuchamos. Bueno, a mí me parece esto realmente un disparate. Plantear a un pueblo como el venezolano, que está atravesando tantas desgracias, tanta tragedia, una elección para el 2023, junio, es correr la arruga, es darle más tiempo a la dictadura del terror que tiene el régimen de Maduro y sus cómplices. Esto debería hacerse este mismo año, cuanto antes, y hay experiencias en la organización de estos eventos. Incluso hay instituciones que ya se han ofrecido para realizarlas este año. Ahí está la Universidad Católica Andrés Bello, una casa de estudio que goza de respaldo, de respeto de la inmensa mayoría de los venezolanos. Hay otras organizaciones como Súmate que también se han ofrecido, ¿no? Entonces a uno le extraña que primero difieran esto no sabemos si para el mes de julio, para el mes de agosto o para el mes de diciembre del año 2023, dándole más de año y medio de tiempo al régimen para que siga inhabilitando, para que siga metiendo preso, para que siga persiguiendo, para que siga destruyendo el país, para hacer este tipo de consulta. Esto no nos parece correcto. Ahora, la causa R, nos decía Andrés Velázquez, está planteando que la elección se celebra el 23 de enero de 2023. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No, igualmente un tiempo demasiado largo, pero en todo caso es una fecha icónica, ¿no? Que el pueblo venezolano, y mediante una asociación con las fuerzas militares patrióticas, terminaron con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y se instauró en Venezuela una democracia imperfecta, pero democracia en la que hubo un progreso indudable en todos los órdenes. Entonces nos parece una fecha icónica, aunque repito, nuestro planteamiento, el planteamiento de 20 Venezuela, es que se realice lo más pronto posible, este mismo año. Ahora, ¿quiere decir, diputado, que ustedes se han integrado de esta manera plenamente a la plataforma unitaria o no? ¿Qué puede decirnos? No. Recordemos que la llamada plataforma unitaria fue un acuerdo de organizaciones políticas que decidieron participar en la farsa electoral del 21 de noviembre pasado, ¿no? Ellos decidieron crear esa plataforma y resucitar la tarjeta de la manito para participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿no? Nosotros dijimos que eso no era una elección, que eso estaba trampeado, que ese Consejo Nacional Electoral había sido ilegítimamente designado, que los que estaban allí no representaban garantía alguna de que fuese una decisión transparente, y el resultado nos dio la razón. Ya vimos lo que pasó en Barinas, ya vimos lo que pasó en otros estados, ya vemos los resultados. Incluso yo te estoy hablando en este momento desde el estado de Anzoátegui. En el estado de Anzoátegui nunca el estado de Anzoátegui ha sido chavista, siempre ha habido una resistencia demostrada. Bueno, de hecho había un gobernador que había sido electo por la oposición, habían 7 alcaldes y yo no sé cuántos concejales. Bueno, no quedó ni uno, los 7 fueron arrasados, y desde luego la gobernación. Esto es una demostración de que esas no eran elecciones, esas eran decisiones tomadas por los cogollos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y La Habana, y los rusos y los chinos. No nos olvidemos que, por poner el caso de Anzoátegui, que es precisamente la cuna de la faja petrolífera del Orinoco y otras riquezas importantes para el país. De manera que esto da una demostración, porque Anzoátegui sigue siendo opositor, que no se equivoquen, la inmensa mayoría de los anzoáteguenses están hartos de esta tiranía que realmente ha destruido a la nación. Ahora, ustedes mencionan en el comunicado del día de hoy que conciben una elección libre de esta naturaleza sin participación del Consejo Nacional Electoral, Plan República o el Tribunal Supremo de Justicia. Sobre este tema, ¿qué dicen el resto de organizaciones políticas? Diputado, lo escuchamos. Bueno, el planteamiento está sobre la mesa. Incluso esta comisión política ha propuesto a la Dirección Nacional del Partido hacerle entrega a las instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello,
a Súmate, a las organizaciones que se dicen de oposición de este planteamiento, ¿no? Incluso hacerlo público, que los venezolanos sepan cuáles son las condiciones que son más ventajosas para que realmente haya una consulta respetada y por todos. Es decir, que no venga a meter sus manos ese Consejo Nacional Electoral, que como ayer uno de sus rectores decía, que hasta que no haya condiciones, él modifica la Constitución y dice que los venezolanos en el extranjero no pueden votar. Eso lo dice un representante de ese espurio Consejo Nacional Electoral, que se dice oposición de paso. O que las Fuerzas Armadas saquen peñones, como ha pasado en muchos centros electorales, cuando ven a un opositor, lo empujan, lo sacan, le quitan la cédula, lo maltratan, o sencillamente cierran los centros electorales para que la gente no vea cuando se tengan contando las boletas y que las cuentan, o que sencillamente las maquinitas esas que parecen máquinas traganíqueles, esas que hay en los casinos, modifiquen la voluntad popular expresada en un proceso electoral. Bueno, y que los venezolanos que tienen el derecho constitucional de participar en unas elecciones voten, así se encuentren en la cochinchina. Bueno, eso que los ciudadanos digan si están de acuerdo o no con esos resultados, sabiendo que hay más de 6 millones de venezolanos que están en el extranjero, de los cuales por lo menos 4 millones son electores con derecho a sufragar en este tipo de comicios. Diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otra de las noticias más importantes de las últimas horas, que tiene que ver con el anuncio del gobierno norteamericano sobre un alivio de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro a cambio o bajo la condición de que se retomen las negociaciones en México. Al regreso de la pausa le pediré un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando con el diputado Omar González, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, su reacción, la posición de su organización en torno a la flexibilización de sanciones
al régimen de Nicolás Maduro bajo la condición de que se retomen los diálogos en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, como tantos venezolanos, soy uno de los sorprendidos por ese anuncio del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo en lo personal que es una decisión destinada al fracaso, a un rotundo fracaso. En primer lugar, porque es a cambio de nada. No hay ninguna garantía de que Maduro y su régimen vayan a respetar algún acuerdo. Pero es que además envía un mensaje muy peligroso, ¿no? Un mensaje como para que el régimen de Maduro continúe cometiendo los graves delitos contra la población y contra la humanidad que viene cometiendo desde que está al frente del poder. Le dice que siga cometiendo los crímenes de lesa humanidad, que no le va a pasar nada. Esa decisión del gobierno de Estados Unidos le dice a Maduro que siga persiguiendo, asesinando a los opositores políticos, porque no le va a pasar nada. Que siga traficando con drogas, con el oro de sangre, con los demás recursos venezolanos, que ellos se van a hacer los locos. Que siga entregándole el territorio venezolano a la guerrilla colombiana, a los carteles del narcotráfico, al terrorismo islámico, a los rusos, a los iraníes, a los chinos, a los cubanos, porque nada se va a pasar. Es decir, María Alejandra, esto está destinado al fracaso, porque es una mentira, es una falacia asegurar que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por la comunidad internacional quebraron la economía venezolana. Y te puedo explicar con más detalles por qué pienso que esto es una mentira con la que se ha excusado Maduro para tratar de explicarle a los venezolanos por qué están pasando hambre y por qué están pasando tantas necesidades. Ahora, me llama la atención la posición de ustedes. Coincide con la expresada incluso por dirigentes políticos en Estados Unidos del propio Partido Demócrata, del presidente Joe Biden, quienes, aseguran, en el caso del senador Bob Menéndez, que no se debe hacer ninguna gestión con el propio Nicolás Maduro, que está sancionado en los Estados Unidos. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, diputado, porque ha dicho la administración en Estados Unidos, si no hay avances, volverán las sanciones. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, Bob Meléndez, recordemos que es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos y es un destacado dirigente del Partido Demócrata, el partido de Joe Biden, de manera que es una opinión, y además de sus orígenes latinos, lo hacen que tenga mucho peso sus declaraciones, y cosa que yo en lo particular comparto plenamente. Porque ¿qué es lo que pasa, María Alejandra? Maduro se ha burlado de cuantos diálogos, negociaciones, etcétera, en estos 23 años. Maduro, primero Chávez y después Maduro, ¿no? Y la destrucción de la economía venezolana, la destrucción económica, social, política de Venezuela, ha sido provocada no por esas sanciones, sino por las locuras y los desaciertos de Chávez y de Maduro. El pueblo venezolano ha sido sancionado no por los Estados Unidos, como ellos dicen, no por la comunidad internacional. El pueblo venezolano, desde hace 23 años, está siendo sancionado, pero cruelmente, por los disparates de corrupción de Chávez y de Maduro, ¿no? El robo de los dineros que se le destinaban a los hospitales, el robo de los dineros comprando comida podrida y con sobreprecio, el robo que se hicieron 100.000 millones de dólares para mejorar la electricidad, el robo de las plantas de termoeléctricas que le compraron a Cuba, que eran unas chatarras, y bueno, y así para de contar, pues las expropiaciones
las expropiaciones de más de 9.000 fábricas que dejaron millones de venezolanos en la calle, las expropiaciones de fincas productivas, 5 millones de hectáreas de terrenos venezolanos. Esas son las sanciones que han castigado al pueblo venezolano. Ahora yo no sé qué van a decir cuando comiencen, si es que le levantan las sanciones en este mensaje tan contradictorio del gobierno de Estados Unidos, cómo se van a escudar, ¿no? Porque la verdad es que los responsables de todo esto son el llamado socialismo del siglo XXI y los disparates de Chávez y de Maduro en estos 23 años. Ahora, lo comentábamos con otro miembro de su organización hace algunas horas, y lo cierto es que la Coordinadora Nacional de Venta de Venezuela aseguró que había que alinear fuerzas internas y externas para que esto derivara en una negociación para conseguir elecciones reales en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque incluso ella, entiendo, además lo ha dicho en RCR, estaría de acuerdo con este método como solución a la crisis en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, tú recordarás, María Alejandra, y toda tu audiencia, que Vente Venezuela, y en nuestro caso los parlamentarios de 2015, que formamos parte de la fracción 16 de julio, estuvimos de manera recurrente durante años planteando ante la Asamblea Nacional que aprobaran el artículo 187, numeral 11 de la Constitución Nacional, que permitiría el ingreso de fuerzas para retornar a la democracia en Venezuela. También solicitábamos la aplicación del artículo 5 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. También reclamábamos la doctrina que tiene la Organización de las Naciones Unidas, el llamado R2P, la necesidad de proteger a los pueblos que están siendo sometidos a genocidios, a crisis humanitarias complejas como la que vive Venezuela, y todo esto fue negado. Por esos mismos que se sentaron ayer, hace poco en Panamá, tratando de convertirse en adalides de una solución negociada en Venezuela. Bueno, nosotros pensamos que el tiempo cada vez nos da más la razón a María Corina Machado, Vente Venezuela, la fracción 16 de julio, en la necesidad de hablar con franqueza, con la verdad y con valor, con valentía, no con posiciones débiles, ¿no? Humillantes, porque lo que estamos viendo ahora es casi una humillación. Cuando ayer veíamos una fotografía de algunos de estos representantes visitando a Jorge Rodríguez, y la primera perla que le lanzan decía, bueno, ahora que nos van a quitar las sanciones, nosotros exigimos para sentarnos a negociar que liberen a Alex Saab y que se siente con ustedes a negociar. Yo no sé qué será la corrupción terrible que ha cometido este sujeto y por el cual está preso, estuvo preso en varios años, no sé, en África y ahora en Estados Unidos, y que se dice que es el testaferro de quien funge y usurpa el poder en Venezuela. Estas cosas son humillantes. Cuando uno ve eso, yo digo, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a ciertos dirigentes que se dicen de oposición para soportar tal tipo de humillaciones? Porque se están riendo en su cara. Bueno, o acepta que Alex Saab se siente a negociar por el régimen. ¿Estados Unidos también lo va a permitir? No lo sé, la verdad, Alejandro, no lo sé. Ahora, esto, y lo reconoció la propia María Corina Machado, es un cambio en la posición de Vente Venezuela, porque en un momento determinado ustedes planteaban una salida, me corregirá si me equivoco, por la fuerza, y ella ante esa pregunta decía, por la fuerza es por la fuerza, pero esto ha variado. Ella nos aseguraba, producto de los nuevos escenarios y los cambios en la geopolítica internacional. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, participar en estas condiciones en un Consejo Nacional Electoral espurio, sin esa Fuerza Armada que se ha convertido en el el PSUV en armas, no es una presión de fuerza. Bueno, cuando se habla de fuerza, son fuerzas internas, fuerzas internacionales, la fuerza de la ley. Pero en todo caso, como decía Winston Churchill, bueno,
el que no cambia nada. Hay circunstancias, la estrategia es la misma, recobrar la libertad de Venezuela por encima de cualquier otra circunstancia. Y las prácticas en su momento pueden modificarse, ¿no? Si aquí se da un proceso limpio, transparente, desde luego que Venezuela estará allí y María Corina Machado estará allí con toda seguridad. Y como ella misma ha dicho, y como nosotros decimos y repetimos cada vez que estamos en actividades de contacto permanente con la ciudadanía, si es así, María Corina Machado no va a ganar las elecciones presidenciales, va a arrasar en las elecciones presidenciales. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos estos minutos, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido 20 Venezuela, miembro de la Dirección Nacional de esa organización, aclarando los detalles acerca de este comunicado que se ha publicado el día de hoy, donde ellos advierten o confirman, mejor dicho, que sí que están dispuestos a medirse, a participar en estas primarias que organiza la Alternativa Democrática bajo unas condiciones muy específicas. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cibe.net.be, fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los gochos y el bosón de Higgs. Cuando en 2012 el Centro Europeo para la Investigación Científica publicó una foto que anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs, físicos de todo el planeta miraron embelesados la evidencia de esta nueva partícula. Sin embargo, pocos sabían que en su elaboración estuvo la mano de uno de nuestros excepcionales gochos de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes. El bosón de Higgs es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI. Es más que una nueva partícula, es lo último que faltaba por descubrir para confirmar la teoría del modelo estándar de partículas elementales, perseguida con ansiedad durante décadas. Es el responsable de una serie de extraordinarios fenómenos sin los cuales el universo no sería más que una sopa de partículas incapaz de formar galaxias o planetas, o mucho menos personas o micros para la radio. A través de programas de cooperación, se consiguió enviar a un estudiante a este centro de investigación a hacer una corta pasantía en el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, conocido como el LHC. Al año siguiente, llegó la comunicación: manden más gochos como ese, al menos 2 por año. Y poco a poco se fue consolidando un contingente de físicos venezolanos del aula y otras universidades nacionales, uno de los grupos de latinoamericanos más numerosos en este afamado centro de investigación. Gracias al incansable esfuerzo de físicos venezolanos como José Ocariz y Luis Núñez, puede extender las fronteras de nuestro conocimiento. El bosón de Higgs tiene su aura gocha. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate Francisco Acevedo, quien es vicepresidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, de Conindustria. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes para todos tus radioescuchas. Con mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, leíamos una declaración de nuestro invitado donde advertía que ha sido muy dañino para la estructura de costos de la industria el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lo que ha explicado en reiteradas oportunidades de Conindustria es que este impuesto tiene un efecto multiplicador en la cadena de producción, lo que nos coloca en una mayor desventaja frente a los productos que vienen importados, que su cadena de producción no pasa por todos los escalones del impuesto a las grandes transacciones financieras. Es decir, cuando tú vas a producir, por ejemplo, un par de zapatos, bueno, la persona que está en el matadero y le compra el cuero al matadero, paga un 3%, esa persona procesa el cuero, paga el 3% de los productos que compró para procesar el cuero, los químicos, ese cuero pasa a ser vendido a la fábrica de zapatos, que vuelve a pagar 3%, la fábrica de zapatos se le paga a la tienda, que vuelve a pagar un 3%, y el consumidor al momento de pagar en dólares vuelve a pagar un 3%, con lo cual ese efecto multiplicador puede llegar a ser hasta 18 a 20% del incremento en el precio, y durante toda la cadena se pagó en dólares las operaciones. Ahora, en la práctica, ¿qué está ocurriendo? Lo escuchamos. Bueno, el problema es que el gobierno insiste en que pasemos a bolívares, pero la realidad es que los bolívares tienen un 2% de impuesto también, con lo cual no es que estamos eliminando el problema. Pero adicionalmente hay unos costos de transacción, que es que pasar de dólares a bolívares tiene un costo de comisiones bancarias, de tasas de cambio, que termina siendo el mismo costo de 3%. En algunos casos ese costo puede ser mayor. Entonces, si realmente el gobierno quería incentivar el bolívar, tendría que haber eliminado el impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares y no pechar con mayor impuesto las transacciones en dólares, que lo que ha hecho es encarecer a la producción nacional en contra de la producción importada, que cuando viene, como el ejemplo que te daba, un par de zapatos de allá, no pagó impuestos en ninguna parte de la cadena, porque este es un impuesto que ya vendía en el mundo, que así no existe, y solamente lo paga el 3% final del consumidor. Entonces,
indudablemente que la industria nacional está en una clara y absoluta desventaja. Ahora, usted decía en esta declaración, en otro medio de comunicación, que hay muchos comercios y pequeñas empresas que han tenido que cerrar. ¿Esto es así? Mira, yo no digo que hay que cerrar por el impuesto, lo que ha pasado es la informalidad. Lo hemos conseguido con muchas empresas o comercios que se pasan a la informalidad para evitar el cobro del tributo y para evitar el pago del tributo. Entonces, eso lo que está haciendo es echando más a la empresa formal, a la empresa que está legalmente constituida, porque gran parte de los demás se quieren pasar al comercio informal para evitar tener que cobrar la cantidad de impuestos que tiene hoy en día el sector venezolano. Ahora, como ustedes han explicado, en cada etapa de la cadena industrial se debe pagar el 3%, que se traduce en 15 o 20% de sobrecosto. ¿Esto ha tenido una incidencia en las ventas o no? ¿Lo escuchamos? Fíjate que una de las cosas que estamos viendo, y todavía no tenemos la data dura para poder emitir un juicio cierto, es que hay una tendencia a una ralentización del consumo y de las ventas del mes de abril y mayo, y es lo que nos han transmitido nuestros afiliados, consecuencia del impacto que tuvo el IGTF en todo el tema de la cadena de comercialización. Entonces sí sentimos que ha habido, no vamos a decir que un retroceso, pero sí un frenazo a esa recuperación que veníamos viendo, consecuencia de la implantación del impuesto. En la práctica, una de las justificaciones para la aplicación de este impuesto era la supuesta desdolarización de nuestra economía. ¿Eso ha ocurrido o no en lo absoluto? Mira, a nivel de comercio sí ha habido una pequeña bajada de uso del dólar, no se ha logrado que sea completa. Yo comentaba el otro día que el primero que incentiva la indexación al dólar es el gobierno. Si nosotros vemos las leyes fiscales, todas las multas están indexadas a la moneda de mayor valor. Eso quiere decir que la ley no confía en el bolívar. Si vemos el tema de los créditos a la industria, están indexados a una unidad de conversión. Quiere decir que el gobierno no confía en que el bolívar esté sólido, pero está pidiendo a los ciudadanos que confiemos en el bolívar. Yo creo que el gobierno debe dar una primera señal de confianza hacia el bolívar, dejando el código tributario en bolívares, dejando los préstamos en bolívares y viendo si realmente hay una confianza y está realmente solucionado el problema. La realidad es que por falta de confianza no se pasa completamente a bolívares en la economía y sigue habiendo una parte importante transándose en dólares. Si me permite, este invitado, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera su reacción ante las declaraciones de los representantes del régimen de Nicolás Maduro en materia económica, quienes han dicho, bueno, no vamos a levantar este impuesto, no vamos a suspender su aplicación. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua a la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó.
cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña para analizar este tema Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria, y yo le preguntaba qué responde usted a las declaraciones de distintos voceros del régimen venezolano, advirtiendo que ellos no van a suspender la aplicación de este impuesto como ha pedido el sector privado. Lo escuchamos. Mira, no nos sorprende que el gobierno pues tiene una política donde escuchar al sector privado para ellos es algo que pareciera un pecado, cosa que yo creo que no lo es. Yo creo que afirmar tajantemente que no lo van a suspender es no hacer el análisis profundo del impacto que esto está teniendo en la economía. Yo no quiero decir si tienen que suspenderlo o no. Yo lo que creo que siempre que tenemos que estar abiertos al diálogo, a conversar y a rectificar. Creo que todos tenemos que estar en esa posición, tanto los empresarios como los ciudadanos, como los gobiernos. Tenemos que estar dispuestos a evaluar, a escuchar y a rectificar si hace falta. Yo creo que esa sería la invitación que viene del gobierno. Por lo menos escuchemos, reflexionemos, debatamos el tema, y si hay que rectificar, rectifiquemos. Y si hay argumentos para no rectificar, bueno, veamos cómo el sector privado se puede apoyar alguna cosa. Pero las cosas arbitrarias, impuestas, sin consulta, ha quedado demostrado que no es el mejor camino para construir país ni para generar esperanza. Bueno, lo cierto es que este impuesto, tal y como se ha planteado y se ha venido aplicando, tiene un golpe directamente en el bolsillo de los venezolanos. Y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Siempre los impuestos terminan golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Eso es algo que está demostrado en toda la teoría económica, ¿no? Lamentablemente, pues las empresas, los comercios, la industria están desarrollados para generar rentabilidad. Toda la estructura de costos realmente es pasada a los precios, y los precios impactan a los ciudadanos. Cuando el gobierno ha tratado de limitar eso, como fue en la época de la ley de costos, vimos las consecuencias: escasez, desabastecimiento, etcétera. Hoy en día vemos una Venezuela abastecida, consecuencia de la no aplicación, porque es importante recalcar, no fue la eliminación, pero la no aplicación, tal vez de esa ley de precios costos justos, pero sobre todo la permisibilidad de que se transara en dólares y todo este proceso que hemos vivido los venezolanos en los últimos 2 o 3 años. Es decir, la realidad es que no podemos forzar las leyes económicas. Todos los impuestos se trasladan como costos en las estructuras de precios, y bueno, siempre termina impactando el bolsillo del venezolano, del consumidor, del venezolano en este caso, ¿no? Y cuando tú vas a pagar en dólares, te dicen, bueno, tienes que pagar el 3%, y si te pasas a bolívares, pues tendrás que pagar el 2%, más el costo de pasarte a bolívares, seguirás pagando el 3%. Entonces pareciera que no hay incentivo pues para pasarse a bolívares, porque además me tengo que pasar a bolívares al momento exacto, porque no tengo confianza en que el bolívar se va a mantener estable a lo largo del tiempo.
Entonces, yo creo que esta medida puede haber ayudado un poquito a mejorar el uso del bolívar, que es el objetivo del gobierno, pero con un impacto muy negativo en otras áreas y sin haber logrado la tarea o el objetivo del gobierno en el 100%. Creo que es importante evaluar las consecuencias que ha tenido el implante y no solamente la transaccionalidad en bolívares o dólares, que era el objetivo que planteó el gobierno sobre este impuesto. Ahora, aprovecho el contacto para preguntarle sobre otra de las medidas económicas, otro de los anuncios que recientemente ha hecho el régimen de Nicolás Maduro y que tiene que ver con la posible privatización parcial de algunas empresas que están bajo control del Estado, que en su momento fueron expropiadas o confiscadas. Yo le pediría un comentario porque ha surgido la discusión sobre la necesidad de que se publiquen los balances de estas corporaciones para que puedan cotizar, entre otras cosas, en la bolsa. En el caso concreto, por ejemplo, de la CanTV, una de las empresas más emblemáticas, un informe de Deloitte de 2019 reconoce que hasta ese momento no habían podido obtener evidencia suficiente y apropiada para proporcionar una base para la auditoría sobre los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de ese año. Yo le pediría un comentario en torno a este tema y la expectativa que hay, tomando en consideración el oscurantismo del manejo de los balances y datos financieros de estas corporaciones. Lo escuchamos. Cualquier anuncio de privatizar empresas en manos del Estado, yo lo veo como positivo. El Estado no está diseñado para ser empresario. El Estado está diseñado para ser gobierno, para políticas públicas, para educación, salud y defensa, básicamente. Con lo cual vemos con buenos ojos todo lo que implique privatización si el camino es el correcto. Que sea a través del mercado de capitales también es una noticia positiva. Le diría que falta que nos digan que no es el 10%, sino que es el 100% de las empresas públicas que van a venderse en la bolsa y que esto será con un proceso de transparencia y de mercado de capitales cumpliendo con toda la normativa. Eso sería excelente, María Alejandra, sería muy excelente. Vender solo el 10% tal vez es una señal, pero no es suficiente. E indudablemente, como tú dices, cualquier empresa que cotice en bolsa tiene la obligación de rendir cuentas a los accionistas minoritarios y toda una legislación que protege al pequeño inversionista. Creo que pues eso asumimos que va a ser puesto en práctica. Si el gobierno va a vender las acciones sin mostrar balances, sin dar ningún tipo de información, va a ser un intento muy frustrado de colocación. Si el gobierno va en el camino correcto y da apertura a la auditoría, a la mostración de balance, a mostrar resultados, creo que es un primer paso interesante y la invitación sería para que se privatizara el 100% de todas las empresas públicas que están en manos del Estado, que sean devueltas sus dueños originales, aquellas que fueron expropiadas y no pagadas, y aquellas que fueron expropiadas y pagadas y que terminaron en buen término, digamos, el proceso de expropiación, sean colocadas en manos del sector privado mediante mecanismos de transparencia y de licitación. Sería una manera y una señal muy positiva para el país y para todos los venezolanos. Ahora, ¿cree usted que puede generar interés una operación en estas condiciones? Insisto, sin conocer incluso los balances y tomando en consideración que las corporaciones que supuestamente cuyas acciones se van a vender continuarían bajo la administración del Estado. Lo escuchamos. Yo veo poco interés, si me preguntas a mí, en una empresa donde solamente el 10% de lo que se va a vender, que va a ser administrada por el Estado venezolano, que no es empresario, que no está diseñado para eso y que ha demostrado no ser eficiente en el manejo de esas empresas, dicho muchas veces inclusive por el presidente de la República, que generan pérdidas, algunas de ellas. Entonces creo que no lo veo con buenos ojos el hecho de que no se haga transparente y que no haya balance. Repito, pareciera que si van a ir al mercado de capitales y van a cumplir con la legislación, van a tener que mostrar balance, van a tener que ser auditables, porque eso es lo que exige el mercado de capitales, ¿no? Entonces ahora, yo no puedo emitir un juicio de que van a hacer eso sin auditar balance y sin hacer nada hasta que no ocurra. Porque la realidad es que solamente hasta ahora tenemos un anuncio de que se va a vender el 10% de algunas empresas públicas. No sabemos todavía ni de qué manera, ni cómo va a ser el proceso, ni cómo va a ser el precio, ni qué requisitos se van a cumplir para esa venta. Creo que todavía necesitamos mucha más información antes de poder estar evaluando completamente esto. Yo me pongo los escenarios. Si se hace bajo un esquema de transparencia, si se hace bajo un esquema en el cual va a haber auditoría, va a haber información pública, va a haber gerencia, y van a ocurrir una cantidad de hechos, lo vemos con muy buenos ojos y con una señal interesante para arrancar a privatizar todas las empresas que están en manos del Estado, que no deberían estar en manos del Estado, porque el Estado no es empresario, el Estado es gobierno.
los empresarios. Finalmente, hace algunos días, en el mes de abril, ustedes publicaban una información según la cual entre 2012 y 2022 más de 1.100 empresas del sector industrial fueron expropiadas o confiscadas en sectores como la construcción, producción agrícola y procesamiento de alimentos, el comercio, en fin. Yo le pedí un comentario sobre este tema en específico y a la luz de un análisis que compartió con nosotros el profesor Richard Oguchi de IESA, reconociendo que al final del día lo que ha ocurrido con la economía venezolana no tiene que ver directamente con las sanciones, sí con este modelo que, bueno, expropió o confiscó buena parte de las empresas del sector privado de nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Nosotros siempre hemos sido los defensores de la propiedad privada. Creo que un país sin propiedad privada y sin sistema jurídico no puede salir adelante. Todas esas expropiaciones fueron en su momento muy criticadas por el sector privado y por la industria. Siempre alzamos la voz en contra de esos procesos arbitrarios que ocurrieron en el pasado. Y siempre hemos dicho que veríamos con muy buenos ojos la devolución de todas aquellas propiedades que fueron confiscadas, expropiadas de manera irregular, que no fueron compensados según los instrumentos legales que existían para el momento. Los dueños originarios deben ser devueltas a los dueños originarios y en caso de que se encuentren deterioradas y dañadas por la mala administración que ocurrió posterior a la expropiación, sean compensados según la ley y los sistemas establecidos en la legislación venezolana y en la legislación internacional y los mecanismos de arbitraje que todos conocemos. Eso es lo correcto y eso definitivamente vemos con buenos ojos cada devolución que ocurre, si es realizada mediante un proceso transparente, ya sea a su dueño original o a terceros, y no sea realizada de manera oculta o misteriosa o cualquier otra cosa que no nos dé transparencia a los venezolanos de qué está pasando en el proceso. Como te decía antes, el Estado no nació para ser empresario, el Estado nació para ser gobierno, para velar por el bienestar de los venezolanos. Los empresarios somos los responsables de que las empresas caminen, de que las empresas funcionen, de invertir capital, de asumir los riesgos, y creo que todas las empresas operativas deberían estar en manos del sector privado. Francisco Acevedo, muchas gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, vicepresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares y la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo